Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado Los instrumentos que Dios utiliza para obrar milagros. A lo largo de los 66 libros de la Biblia, podemos ver muchos milagros que Dios hizo. Mediante esto, podemos darnos cuenta de su poder omnipotente, su voluntad todopoderosa y su autoridad incomparable. Siempre que presenciamos estos milagros, el poder omnipotente de Dios se revela. Estamos tan asombrados al ver las maravillas realizadas con el poder de Dios, que gritamos de alegría y tenemos mayor esperanza de que si creemos en Dios, seremos parte de tales maravillas y de sus resultados. No podemos hablar de instrumentos utilizados por Dios para realizar diferentes milagros sin hablar de la vara de Moisés, ¿verdad? La vara de Moisés se utilizó para dividir el Mar Rojo y otras innumerables obras de Dios, incluso ante Faraón, el rey de Egipto. Piensen en el instrumento que Dios utilizó para hacer el milagro a través de Sansón, cuando derrotó a 1000 filisteos con una quijada de asno. ¿Y qué hay de la antorcha y la trompeta de Gedeón, que Dios utilizó para llevar a 300 hombres a la victoria contra el enorme ejército madianita? Estos también fueron instrumentos que Dios utilizó para obrar los asombrosos milagros. Hay más. En el Nuevo Testamento, la red de Pedro era el instrumento que Dios utilizó para hacer un milagro. Pedro había trabajado toda la noche, pero no había pescado ni un solo pez. Sin embargo, Dios utilizó la red de Pedro como un instrumento que haría el milagro de pescar una enorme cantidad de peces, suficientes como para llenar 2 barcas. Aún hay más. El río Jordán fue un instrumento con el que Dios realizó el milagro de sanar la lepra de Naamán. En resumen, a través de estos pocos ejemplos en la Biblia, podemos ver cómo Dios utiliza diferentes instrumentos para obrar milagros. En la Biblia, podemos encontrar aún más testimonios históricos al respecto. Hay un factor común entre los instrumentos que Dios utiliza para obrar milagros. Hoy, veamos los testimonios de la Biblia para confirmar que nosotros también podemos convertirnos en los instrumentos que Dios utiliza para realizar sus milagros. Veamos primero Isaías, capítulo 41. Isaías, capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios siempre nos proporciona un instrumento a través del cual se pueden obrar milagros. Él prometió, te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ciertamente haré que nunca falles ni seas derrotado. A través del profeta Isaías, Dios nos está concediendo esta buena noticia de esperanza. Averigüemos hoy, a través de las palabras de Dios, cuál es el denominador común entre los instrumentos que Dios utiliza para realizar milagros y cuándo deben revelarse sus papeles y funciones. Por favor, tengan en cuenta lo siguiente. ¿Qué tienen en común todos estos instrumentos? ¿Cuál es el requisito de Dios de que un instrumento se utilice para obrar milagros maravillosos? Veamos Éxodo capítulo 14, versículo 15. Capítulo 14, versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí?
Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Según Éxodo capítulo 14, versículos del 15 al 16, hace 3500 años, la vara de Moisés se utilizó como un instrumento de Dios para obrar milagros. ¿Qué es lo que permitió que se realizara esta obra? Pensando en ello detenidamente, pasemos a Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7. Veamos Jueces capítulo 7, versículo 19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita, en dirección de Cerera, y hasta la frontera de Abel-Meola, en Tabat. Alzaron la antorcha y tocaron la trompeta de Gedeón. El ejército madianita era muy fuerte y tenía muchas buenas armas. Sin embargo, podemos ver cómo se obró este gran milagro. Se enfrentaron entre sí con sus espadas y mataron a decenas de personas. ¿Qué hizo que la tea y la trompeta de Gedeón obraran un milagro tan grande? A continuación, pasemos a Lucas capítulo 5. Tanto en la época del Antiguo Testamento como en la del Nuevo Testamento, ¿cuándo ocurren estas obras? Pensando en esto detenidamente, pasemos a Lucas capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Simón es Pedro, la cual era de Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué permitió que esta obra ocurriera también? Veamos 2 de Reyes, capítulo 5. Veamos 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 9. Capítulo 5, versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Aunque otros aspectos de la vida de Naamán iban bien, padecía lepra. Por eso buscó al profeta Eliseo. Sin embargo, Eliseo no salió a recibirlo y solo le envió un mensajero para decir: lávate 7 veces en el río Jordán.
Versículo 11. Y Naamán se fue enojado diciendo: He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Era imposible curar la lepra con los medicamentos disponibles en ese momento. Sin embargo, su carne se limpió al lavar su cuerpo 7 veces en el río Jordán. Dios utilizó el río Jordán como instrumento para realizar la asombrosa obra de sanar a Naamán. A través de la Biblia, podemos ver cómo se utilizaron estos instrumentos para obrar los milagros de Dios a lo largo de todas las épocas. Al leer todos estos versículos, podrán comprender que todos estos instrumentos tienen una cosa en común. Pasemos a Jueces capítulo 15. Capítulo 15, versículo 14. Y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones. Con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres. Cuando los israelitas fueron oprimidos por los filisteos, Sansón era juez. Venció a 1000 enemigos filisteos con solo la quijada de un asno. Esto está escrito en Jueces capítulo 15. Piensen en la vara de Moisés, la quijada de asno que utilizó Sansón, la tea y la trompeta de Gedeón, la red de Pedro y el río Jordán que curó la lepra de Naamán. ¿Qué fueron todas estas cosas? Fueron instrumentos utilizados para obrar milagros. Veamos Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículo 7. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Consideren el milagro de convertir el agua en vino, y el milagro de que los 300 guerreros de Gedeón derrotaron al ejército madianita de 135.000 soldados. ¿Qué sucedió cuando Pedro trabajó toda la noche pero no pudo pescar nada? Jesús le dijo: boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Cuando Pedro lo hizo, pescó una gran cantidad de peces. Además, ¿qué pasó cuando Naamán fue sanado al zambullirse en el río Jordán y el momento en el que Moisés utilizó su vara para dividir el Mar Rojo? Comenzando con la época de Moisés, hemos reflexionado sobre estas asombrosas obras en las que se reveló el gran poder de Dios. Como mencioné antes, todos estos instrumentos que se utilizaron para hacer estos milagros tienen una cosa en común. ¿Qué tienen en común?
¿Cuándo se hicieron realidad estos milagros y en qué momento ocurrieron? Si prestan mucha atención a la Biblia, todos estos milagros acontecieron cuando obedecieron a la palabra de Dios. Todo ocurrió cuando obedecieron a la palabra de Dios. Cuando no obedecían a la palabra de Dios, no se realizó ningún milagro. Tampoco podemos obviar la historia de la conquista de Jericó, cuando conquistaron la tierra de Canaán por primera vez. Fue lo mismo con Jericó. Cuando el pueblo obedecía en unidad a la palabra de Dios y la cumplía, todo el poder de estos milagros llegó a ocurrir. Todo comenzó a cambiar hacia un sistema que dio resultados milagrosos para los israelitas, hasta que se presionó el botón de obediencia. Todas las condiciones y el entorno eran completamente desfavorables para los israelitas. Sin embargo, cuando se presionó el botón de obediencia, las obras milagrosas que nadie había imaginado, que nadie nunca había visto, comenzaron a ocurrir para los israelitas, dándoles finalmente la gloria de la victoria. Ahora, Dios dice, predicad el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando observamos esta obra, en verdad es un verdadero milagro. Muchas religiones ya se han apoderado de los corazones de las personas en el mundo. Y algunos países tienen un sistema que rechaza el cristianismo. ¿Cómo se predicará el Evangelio a Samaria y hasta lo último de la tierra? Cuando Dios dijo, id y predicad a todas las naciones, ¿qué debemos hacer para llevar a cabo esto? Cuando obedezcamos las palabras de Dios, predicando el Evangelio, se harán milagros y fenómenos sin precedentes se presentarán ante nuestros ojos. Al observar la historia del río Jordán que sanó a Naamán, la historia de Josué que destruyó Jericó, la historia de Gedeón que derrotó al ejército madianita de 135.000 soldados, Dios utilizó los instrumentos para obrar milagros cuando obedecieron sus palabras sin dudar. En este caso, sería más adecuado utilizar la expresión absolutamente. Cuando obedecieron absolutamente, las cosas que estaban más allá de su imaginación y expectativa se hicieron realidad. Por eso, en Apocalipsis capítulo 14, Dios describió a los últimos santos que son redimidos en esta tierra como los que siguen al Cordero por donde quiera que va. La palabra siguen al Cordero por donde quiera que va, ¿qué implica que hacen? ¿Acaso no significa esto que tienen la fe que está decidida a obedecer absolutamente? De este modo, ¿cuál es el resultado de su batalla espiritual? Y salió venciendo y para vencer. Se les dará este tipo de resultado. Veamos Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo.
Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquellos que conocen correctamente la voluntad de Dios y siguen sus enseñanzas, siempre saldrán venciendo y para vencer. ¿Qué actitud de fe tienen para que Dios haga tales milagros por ellos? Encontremos la respuesta en Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, por donde quiera que va. No hay condición alguna para el término por donde quiera. No importa que sea un camino accidentado o un camino liso, un camino estrecho o ancho, un camino cuesta arriba o un camino cuesta abajo. Está escrito en la Biblia: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Como estas personas pertenecen al Cordero, por donde quiera que Dios las guíe, siempre confían en la palabra omnipotente de Dios, en lugar de su propia terquedad e insistencia. Ya que obedecen a la palabra de Dios, ¿acaso no pueden seguirlo por donde quiera que los guíe? Según el testimonio de la Biblia, ¿qué debemos hacer si queremos que obre el milagro del asombroso plan de salvación de Dios? Debemos mantener siempre la actitud de fe, de seguir al Cordero por donde quiera que nos guíe, con absoluta obediencia a su palabra. Pasemos a 1 de Samuel, capítulo 15. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que... ¿Qué es mejor? Que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, en otras palabras, es la desobediencia, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. ¿Acaso desechar la palabra de Jehová no significa desobedecer a la palabra de Dios? Por cuanto tú desobedeciste a la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Samuel amaba mucho a Saúl. Cuando le entregaba este mensaje al rey Saúl, su corazón se rompió. ¿No fue el profeta Samuel quien ungió al rey Saúl según la voluntad de Dios? Cuando Samuel vino a entregar la voluntad de Dios a Saúl, dijo: el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Por qué desobedeciste? Estoy muy decepcionado. Luego enfatizó una vez más: como el pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Samuel nos dejó este mensaje para darnos una valiosa lección. Como bien saben, a través de Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, Dios también hizo un juramento diciendo: el que desobedece nunca entrará en Canaán, nunca entrará en mi reposo. Nos declaró su voluntad inquebrantable.
Hermanos, ¿no quieren ver los asombrosos milagros que Dios realiza? Si quieren ver grandes milagros, es absolutamente necesario que siempre tengan un 100% de obediencia y fe en la palabra de Dios. Donde quiera que Dios Padre y Dios Madre, el Espíritu Santo y la esposa nos lleven, obedezcamos a sus enseñanzas y lecciones. Ni siquiera una persona debe ser desobediente como Saúl. Obedezcamos la palabra de Dios para completar el Evangelio y recibir amplia y generosa entrada en el eterno reino de los cielos. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.